Un saludo a todos. Iniciamos un programa más de la serie El Libro de Nuevo León, el día de hoy revisando el aniversario de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, un 2 de febrero de 1848, después de que 15 meses ondeó en el Zócalo capitalino la bandera de las barras y las estrellas. En un altar y en lo que es hoy la Basílica de Guadalupe, en el poblado de Guadalupe Hidalgo, en el Tepeyac, centro norte de la capital, se firmó este tratado en el que México perdió más de la mitad de su territorio. También en el texto de ese tratado se convirtió Nuevo León desde ese momento en estado fronterizo, al ser el río Bravo la nueva frontera, el nuevo límite entre México y los Estados Unidos. Algo interesante que debemos entender y relacionar con nuestro presente. Las noticias de la historia que se vuelven siempre importantes para el presente y el porvenir. Bienvenidos. Durante los trabajos del Constituyente de 1824, Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, nuestro querido padre Mier, decía que era peligroso que se dividiera el país en 17 estados, porque vendría una fuerza distinta y podría acabar con nuestro territorio. Y eso que predijo padre Mier sucedió 19 años después. Éramos tan débiles al ser divididos en tantos estados, una porción de territorio, que vino Estados Unidos con su ejército mayor que el nuestro e hizo el resultado de la intervención, la pérdida que el propio padre Mier predijo 19 años antes. Dos personajes figuraron, eran los dos líderes de las dos facciones que estaban poniéndose en movimiento y al mismo tiempo que estaban tratando de definir lo más inteligente, lo más conveniente para el México que iban a hacer. El primer personaje es justamente de Nuevo León, Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, nacido aquí, en la esquina de Morelos y hoy padre Mier, su nombre, ahí en la esquina de esas dos calles con Escobedo. Ahí nació Fray Servando. Y el otro personaje, el otro gran visionario del estado de Coahuila, nuestro vecino, fue don Miguel Ramos Arizpe. También gran cabeza y gran pensamiento de la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La lista de 17 estados que estaba contemplada en el proyecto de la primera constitución mexicana incluía solo un estado que tenía el mismo nombre que se manejó y se tuvo vigente en los 300 años de la corona española en México, de la colonia, de la conquista. Ese nombre era el del estado de Nuevo Reino de León, porque desde 1579, al haber sido un pago a una deuda que tenía el Reino de España en ese entonces, con los 2 millones de ducados que pagó Carvajal por este territorio, se le dio el nombre de reino. Pero al hablar ya de una constitución federal, se quita el nombre de reino y se queda con el nombre de Estado de Nuevo León. Estado de Nuevo León. Ese nombre sigue vigente en el año de 2014 y siguientes, desde 1824, desde hace más de 190 años. Estado de Nuevo León. Así lo dice
el capítulo geográfico de la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 4 de octubre de 1824. Durante la época colonial, los estados de la República recibían el nombre de provincias, o sea, el nuevo Reino de León era una provincia. Se le da el nombre de provincia a la escritura constitutiva, al documento oficial, en donde se señalan las características del territorio, las medidas, las distancias, los nombres de los límites. Así entonces, el nombre completo que tenía Nuevo León durante la época colonial fue el nombre de Provincia del Nuevo Reino de León. Esa provincia quedaba completamente superada, porque al existir un nuevo país, ya no podía tener la corona española ninguna posesión o ninguna propiedad. Por tanto, se cambia el nombre de provincia al nombre de estado. Y desde el 4 de octubre de 1824, el nombre completo fue Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Los estados del noreste del país, quienes habían firmado el acta constitutiva para la primera constitución, eran Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas, y el estado de Zacatecas. Esta región fue considerada en la época colonial como las provincias internas de Oriente. De hecho, cuando Nuevo León fue libre 100 días, la primera etapa de la independencia, se le dio ese nombre, Estado de Oriente. Me refiero a la época entre 1811 y 1812, en esa primera etapa de la independencia, cuando los insurgentes habían logrado el control de las diferentes provincias antes de la muerte de Hidalgo. Posteriormente, al año de 1811, el ejército realista volvió a tomar el poder, y entonces lo que fue Estado independiente o libre, unos 100 días aproximadamente, de enero a julio de 1811, ese estado se convirtió finalmente en lo que es hoy el Estado Libre y Soberano de Nuevo León. En la discusión sobre los nombres exactos que iban a tener los estados, participaron tanto el padre Mier como Miguel Ramos Arizpe. Los dos fueron muy activos, muy inteligentes en sus posiciones. Padre Mier tenía la idea concreta que era su suelo, que él había nacido ahí, en Morelos y Escobedo, muy cerca de la calle de Padre Mier, que después llevaría su nombre, en el centro de Monterrey. Ramos Arizpe reclamaba que el estado de Coahuila siempre tuvo el control de la provincia de Texas. Coahuila era tan grande, más grande aún que Nuevo León, y tenía esa liga geográfica directa con Texas, desde que Alonso de León había descubierto en el año de 1665 aproximadamente, hasta la expedición de 1688, lo que es hoy Texas, era parte del nuevo Reino de León. Entonces a Alonso de León le correspondía, desde entonces, ese antecedente de que Texas era parte de Coahuila, aunque los dos habían nacido del territorio del nuevo Reino de León. Y así, de esa manera, Nuevo León es el origen, el primer momento de todo el noreste de México. Miguel Ramos Arizpe, nacido en San Juan Bautista de las Labores, en Coahuila, muy cerca de Saltillo, siempre consideró que Coahuila
debía de tener el nombre de la provincia o la parte norte que siempre se consideró Estado libre y soberano. Su capital era Monclova, y entonces de Monclova hacia arriba era Coahuila y Texas. Todavía hasta ese momento, Saltillo no se consideraba realmente parte de Coahuila. Más bien era parte de Durango, porque la provincia de la Nueva Vizcaya fue el obispado y el centro en donde salieron las expediciones que iban a conquistar el norte de México. Así entonces, desde el año de 1787, Saltillo ingresa a la provincia de Coahuila. Ramos Arizpe entonces logra que Coahuila tenga ese lugar. El nombre fue Estado de Coahuila y Texas. Para Tamaulipas se le da el nombre que también tenía desde 1748, cuando José de Escandón e Higuera conquistó Tamaulipas, y así se llamó como desde 1748 se daba ese nombre de Tamaulipa por aquel recuerdo de Fray Andrés de Olmos, que decía que Tamaulipa quería decir lugar donde se reza, dentro de la Huasteca tamaulipeca. Cosas de la historia que también recoge el libro de Nuevo León. El artículo primero del decreto número 45 de fecha 7 de mayo de 1824 señala que lo que fue el territorio de la provincia del Nuevo Reino de León se convierte desde entonces, 4 de octubre de 1824, cuando la Constitución empieza a tener vigencia, en el Estado libre y soberano de Nuevo León. Comprende todo el territorio que fue la antigua provincia del Nuevo Reino de León, desde lo que hoy es el límite norte con el río Bravo hasta el límite sur con el estado de San Luis Potosí. Más de 500 kilómetros de una línea a otra, 64,000 kilómetros cuadrados. Todo incluye desde Mina hasta China, desde Bustamante hasta General Terán, lo que es hoy el Estado libre y soberano de Nuevo León. La palabra Estado quiere decir situación. Es la dificultad que se vive en un determinado momento dentro de la historia. La intervención norteamericana fue una realidad muy cruda. El tenerse que enfrentar a un país que ilegalmente quería apoderarse del nuestro y que nos invadía no solo por el río Bravo, como estamos viendo, sino también por Veracruz. Tuvieron que hacer los mexicanos de aquel tiempo lo que nunca había pasado. Tuvieron que convertirse cada ciudadano en un soldado, sin saber o no de armas. Venían a quitarnos lo que teníamos, lo que era nuestro. Por un lado, por las tierras del norte, y por otro lado, por los mares. Y entonces, los que estaban al frente del país en ese momento, tuvieron que arriesgar aquello que jamás se habían imaginado, que llegaran a la capital de la República los invasores y que trataran de sacarlos a golpe de las bayonetas y de perder en ese momento no solo la libertad, sino también el territorio. Así nace la historia, por ejemplo, de Pedro María Anaya, de aquel hombre
que llegó a ser en forma transitoria presidente de la República, y vio las cosas tan difíciles que recomendó, él fue el primero, de que la banda presidencial se pusiera en el pecho como una demostración de que se estaba dispuesto a perder la vida, eran tiempos de guerra y había que dar todo por el país. Y así en cada uno de los puestos públicos todos los gobernantes, los responsables, sabían que estaban en una época de entregar y de dar todo por México. Lo dieron y aún así fueron derrotados. Está el caso de los niños héroes o el caso del convento de Churubusco, donde nace esa frase de Anaya: si tuviéramos parque, no estuvieran ustedes aquí, cuando el general norteamericano Wetz le pedía el parque que sobraba. Pero fue un heroísmo tan importante que hoy debemos de entender que es el patriotismo lo que nos hace más fuertes en los momentos difíciles. Y aunque esta historia terminó en una pérdida del territorio, no podemos dejar de reconocer el gran sacrificio de los héroes de ese tiempo. Una virtud que debemos ahora de entender para mejorar nuestra situación actual como país. La historia de la creación del Estado de Nuevo León tiene un personaje central: José María Parás y Ballesteros. Nacido en Montemorelos, Nuevo León, el 16 de abril de 1794. Este personaje había destacado en los estudios que realizó en el Seminario Conciliar de Monterrey. Había incluso sido invitado para dar clases a los alumnos antes de que terminara su carrera. Era un hombre brillante que venía de una familia acaudalada, dueña de varias haciendas en el área de Montemorelos. Tenía además una gran vocación patriótica, liberal, buscaba el progreso de su pueblo. Tuvo una participación muy destacada, primero como diputado constituyente, escribiendo la primer constitución del Estado, definiendo perfectamente qué era el bien público. Todo aquello que le quitara pesares, cargas o problemas a la gente. Eso era el bien público. Para eso él dedicó gran parte de su vida. Ayudó a la redacción de la primer ley de educación, que fue anterior a la de muchos de los estados de la República. Nuevo León fue pionero desde entonces en la formación de sus ciudadanos, de las nuevas generaciones. De ahí el valor de entender la fecha en la que pasó todo esto, 1824, hace casi 200 años, casi 2 siglos, que desde entonces Nuevo León escribía ya una etapa excepcional de desarrollo y bienestar para sus habitantes. La labor de José María Parás como primer gobernador del estado de Nuevo León tiene una especial importancia. Se trataba de un gobierno cercano, directo, democrático, escuchando a la gente, pero al mismo tiempo creando por primera vez las instituciones que no existían. Una policía, una dirección de seguridad que tuviera el control de las distintas actividades que se realizaban a lo largo del estado. Todo era nuevo y distinto. De un gobierno anterior que venía desde España a un gobierno de casa, hecho por la propia gente. Había que elaborar los textos que iban a ser los mandos que después los ciudadanos tenían que obedecer y que tenían que participar. Así nace, por ejemplo, la primer ley de protección a los jóvenes, en donde se hace una escuela correccional para darle oportunidad de trabajo a través de una escuela granja a los jóvenes que tenían dificultades económicas y que deberían de tener una formación especializada. Así entonces, desde 1824, 1825 y hasta 1827, que gobernó
José María Parás, se pensó en las instituciones nuevas que le darían al Estado de Nuevo León prestigio, solidez, formación, gobierno, que quiere decir la dirección de los asuntos públicos. Una vez más vendría Parás al gobierno de Nuevo León. Sería después de la intervención norteamericana. Lo más importante es que había sentado ya las bases de la creación de un Estado que se gobernaba por sus propios habitantes sin ninguna influencia de nadie. Era un Estado libre y soberano. Es importante entender de cerca cómo quedó Nuevo León después de esa guerra. Prácticamente deshecho, muy destrozado. Tanto así que el gobernador de Nuevo León, que era en ese momento Antonio P. Morales, tuvo que irse a Linares a refugiarse y a pensar de qué manera podría darse esa reconstrucción, porque eran muchos los daños, mucho lo que se perdió. Llegó entonces a verlo y a encargarse de la reconstrucción José María Parás y Ballesteros, que había sido el primer gobernador constitucional del estado, hacendado de Montemorelos, un patriota, quien dijo estar dispuesto a iniciar esa reconstrucción. Vino otro periodo de gobierno en el que Parás pudo terminar esa primera reconstrucción. Lamentablemente pierde la vida en una epidemia de cólera morbus que hubo en el estado y su deceso se registra en febrero de 1850. A partir de esa fecha empiezan a poblarse también los lugares que estaban cerca a la frontera. Así nace en ese tiempo el municipio de Parás, que se le da el nombre del reconstructor, del hombre que hizo posible empezar a reconstruir Nuevo León después de esa guerra, José María Parás y Ballesteros. En el año de 1847 se presenta la gran oportunidad histórica de hacer una aportación concreta a la historia del país de la parte del general Anaya. Había sido electo diputado y entonces el Congreso, que en ese momento nombraba directamente a los presidentes de la República, lo nombra a él como presidente interino para cuidar un breve lapso de tiempo cuando ya estaban en el territorio nacional los americanos. Toma entonces importantes medidas para prever la llegada de los americanos a la Ciudad de México. Declara a México capital, estado de sitio, y también forma el Servicio Militar Nacional, llamando a todos los jóvenes mayores de 16 años para que se incorporen a las filas del ejército mexicano. Él había sido presidente por breves días al inicio de 1847 y el día 20 de agosto de ese mismo año le tocó ser el general en jefe de una batalla heroica que pierde el ejército mexicano, pero que defiende y extiende hasta el final, a pesar de que había perdido la mayoría de sus efectivos, de sus hombres, y también ya no contaba con municiones ni con la forma de subsistir. Sin embargo, no se da a la derrota, se extiende y se yergue en el momento de la difícil batalla.
y se extiende también el heroísmo y la lección de resistencia hasta llegar al punto límite de poder subsistir. El ejército americano y el general Twiggs, sorprendidos de esa capacidad, se acercan hasta donde está el general Anaya, que ya había sido testigo de la muerte de un efectivo frente a un cañón, y que aún así el propio general da la pieza de artillería y contesta al agresor. Entre fastidio y pólvora, Pedro María Anaya muestra su gran capacidad de resistencia y de patriotismo. La batalla del Puente y Convento de Churubusco del 20 de agosto de 1847 fue no solo la defensa del territorio mexicano. La parte heroica que realiza el general Anaya la hace en el lugar mismo donde existía unos siglos antes el templo de Huitzilopochtli. Para los aztecas ese fue un terreno sagrado, porque ahí empieza la forma en que se va mezclando el sonido de Churubusco, que en un principio fue Huetzusco, o sea, el lugar del templo de Huitzilopochtli. Esta explicación nos llama la atención porque quiere decir que cuando uno defiende el territorio nacional, está defendiendo su historia, sus tradiciones, los triunfos de otro tiempo. Al general Anaya le tocó en ese momento defender el sagrado suelo del templo de Huitzilopochtli, que con los años los frailes franciscanos en la época de la colonia convirtieron en un convento que más adelante sería cuartel y lugar de esta batalla. Quiero dejar el antecedente de que aquí en Monterrey se recuerda esa escena histórica en el Paseo Santa Lucía, al existir un puente dedicado a los héroes del 47, en el que se recuerda también a todos los que cayeron, a los que defendieron y a los que intervinieron en la guerra contra los Estados Unidos. Muy cerca del lugar en donde aquí mismo en Monterrey también se luchó contra los norteamericanos, curiosamente y casualmente 11 meses antes, el 20 de septiembre de 1846. La calle entonces de Héroes del 47 se refiere a todas las batallas que se hicieron durante el año siguiente al momento de que el fragor de la batalla se sintiera en Monterrey. Al analizar el parte de guerra de la batalla de Churubusco, también analizamos la desigualdad que hubo entre las fuerzas. El ejército americano superaba los 6,000 efectivos. Era un grupo habilitado, capacitado, equipado para ganar. Podemos hoy revisar lo que tenía México en esa batalla y no llegaba ni siquiera a los 2,000 efectivos. Eran batallones que no estaban preparados para una batalla de esa magnitud. Al final de la batalla fue increíble cómo se registró un saqueo de parte de los norteamericanos sobre lo que era el convento. Era una verdadera construcción realizada por siglos con el cuidado que tenían los franciscanos en sus conventos, que tenían tulares y huertas. El saqueo se llevó todo, las capillas, los ornamentos, todo lo que existía. Solamente quedaron, como dato curioso, los 4,000 volúmenes, los 4,000 libros
que tenía la biblioteca del convento de Churubusco. Todo fue llevado arbitrariamente por los norteamericanos. Queja que quede en la historia, en donde nuestro heroísmo logró más que cualquier situación difícil o diferente que se daba en esos instantes. El heroísmo y el patriotismo de Pedro María Anaya y de todos los que participaron en esa batalla, cuyo general en jefe fue el general Manuel Rincón, queda de suyo en el libro de Nuevo León. En el año de 1857, 10 años después de la batalla, el general Ignacio Comonfort, en ese tiempo presidente de la República, mandó construir un monumento para honrar a los mártires de la batalla del Puente y Convento de Churubusco. Quedó ahí, en el pórtico, el reconocimiento de la República a estos grandes hombres que también representan en mucho lo que México ha hecho con su ejército: defender siempre, hasta el último momento, el territorio nacional. Actualmente, ese edificio es la sede del Museo Nacional de las Intervenciones. Queda ahí plasmado el doloroso momento que tuvieron que vivir los mexicanos en defensa de su patria. En el norte de la ciudad de Monterrey, entre las colonias 15 de Mayo, del Prado, Regina, Hidalgo, se encuentra la calle General Pedro María Anaya. Es el homenaje que hacemos los regiomontanos a este gran personaje de la Guerra de Intervención Norteamericana de 1846-1847, incluyendo en esta intervención norteamericana la Batalla de Monterrey, la que empezó aquí cuando en septiembre de 1846 se iniciaba el enfrentamiento con los norteamericanos. La calle Pedro María Anaya tiene el mensaje, el significado de encontrarse exactamente en donde se inicia la avenida Universidad, que se convierte más adelante en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en línea recta a la frontera con los Estados Unidos. Desde entonces recordamos que cualquier intervención extranjera que haga cualquier país del mundo será siempre respondida con la gallardía y el patriotismo que Pedro María Anaya enseñó a todos los mexicanos. En este lugar, en la actual colonia Arboledas de Corregidora, muy cerca de los límites entre Monterrey y Guadalupe, en este sitio se fundó desde 1627 la Hacienda de la Santa Cruz. Se ha transformado, sigue vivo y viviente por casi 400 años, el sitio que dio origen a la actual ciudad Guadalupe, Nuevo León. Sin embargo, el primer sitio en donde se sembró y hubo cañaverales fue este, muy cerca de los ríos Santa Catarina y La Silla, los únicos ríos que son testigos del largo andar de este municipio, Guadalupe, Nuevo León, que fue primero un gran sembradío en donde se recibían las aguas de la presa que venía de Monterrey. Aquí nació la misión de Guadalupe de Monterrey. Después se transformó en villa y más tarde en ciudad. Aquí se inicia la historia
de los 300 años de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. 300 años son muchos años. Se incluye en ellos periodos tan largos y complejos como la conquista, entendida como la invasión de los españoles a los indios, la colonia, que fue la explotación completa de estas tierras por los españoles, además de tomar el trabajo de los naturales, que eran tlaxcaltecas y chichimecas, y también la etapa de la independencia, en donde surge un nuevo país y también un nuevo estado. Todo esto incluye en la primera parte de los 300 años de Guadalupe. Pero habrá que ver con mayor detalle la segunda parte de este tricentenario, o sea, el periodo entre 1850 y nuestros días, cuando esta ciudad empieza a convertirse en un dormitorio del área metropolitana de Monterrey para ir alimentando a las fábricas, luego a las industrias y talleres grandes con gente de aquí, y después crear aquí mismo sus propias fábricas, talleres e industrias y hacer ya a Guadalupe un municipio metropolitano y de servicios. También en estos 300 años se escribe la historia de los hombres que han nacido aquí y que han trascendido, que además de dejar aquí su herencia y legado familiar y de apoyos directos a la gente, han trascendido. Me refiero a personas de la talla de Serafín Peña, el gran maestro neolonés que forma la escuela neolonesa de enseñanza, como por ejemplo el caso muy admirado del maestro Israel Cavazos Garza, gran historiador, o del torero Eloy Cavazos, que ha llevado el nombre de México a Latinoamérica y a todo el mundo, como un ejemplo de valor y de arte que surgió aquí, en la antigua villa de Guadalupe, que surgió aquí, en un municipio que a partir de 2016 cumple ya 300 años de su prolífica y gran historia. Durante el siglo XVII, en 1627, la hacienda de la Santa Cruz, fundada por Tomás Ugalde, crece enormemente. Se siembran ahí caña de azúcar, frijol, maíz, entre otras especies. Y surge ahí el trabajo de los indios, los chichimecas, que con distinto nombre se encontraban en esos lugares, empiezan a trabajar la tierra con el golpe, el trato duro del hacendado. Las famosas encomiendas, o sea, la asociación del dueño de la tierra, quien tenía la merced real, el título de propiedad, y quienes trabajaban la tierra. Una explotación tan feroz provocó la queja de los indios ante el virrey Antonio de las Cartes, duque de Linares, lo que trajo como consecuencia la necesidad de que alguien viniera a poner orden, que alguien viniera a detener el maltrato a los indios. Se requería de un buen gobierno para evitar la explotación desmedida de esas tierras y sobre todo del trato que se daba a los indios que no respetaban las leyes de Indias. Así entonces, una medida humanitaria, algo que era urgente hacer, viene a resolverse con la llegada a estas tierras de un abogado conocedor de las leyes de protección a los indígenas, de alguien que podía hacer justicia a esos grupos humanos que requerían de alguien que los apoyara, de alguien que les entregara el derecho de propiedad y que al mismo tiempo les permitiera vivir con sus familias en el mismo lugar donde trabajaran. Podríamos decir en tiempos actuales, se requería un protector de los derechos humanos. Se requería alguien que les diera su lugar, su estatus de trabajadores y dueños de la tierra por haber sido los primeros que habitaron aquí.
De ahí mismo viene incluso el nombre de la palabra indio, que es el primer propietario y el primer poblador de una tierra, quien realmente la trabaja y la convierte en algo de beneficio y de producción para los demás. Así entonces ese personaje fue el licenciado Francisco de Barbadillo y Vitoria, el enviado a poner orden. Llega a estas tierras la Navidad del año de 1714 y empieza justamente a resolver el problema del maltrato a los indios, de darle un lugar digno y justo a quien trabajaba la tierra. Ese es el fundador de este municipio, el hombre que vino a poner orden y a dar justicia a quienes ya vivían aquí, y además quien trajo una colonia de indios tlaxcaltecas también para mezclar y combinar con los naturales de aquí lo que sería el primer pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe. Así, de esta medida de justicia y de orden nace este pueblo, la misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Monterrey, hoy llamado municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. En el recorrido de 300 años de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, de la Madre Tierra, llegamos al Monumento a la Madre por la avenida Miguel Alemán en el año de 1946. De esta obra, que fue financiada por el Club de Leones Monterrey, para poder reconocer el esfuerzo de la mujer que viene de lejos, que con sacrificios trae a sus hijos para que se desarrollen en la gran ciudad. De esta escultura que nos muestra el ánimo de la madre para que sus hijos sean grandes, ilustrados y exitosos, para que el área metropolitana se alimente de el deseo de sus madres de que sus hijos sean mejores que ellas, y mejores que sus padres, y mejores que sus hermanos, y así se forjen las comunidades exitosas. El camino a Miguel Alemán empieza a construirse desde el año de 1946 y sería uno de los puentes de Monterrey que lleva a la frontera hasta Ciudad Mier y lo que es hoy Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Un recorrido que pasa por Cerralbo, capital del estado, pero que nos muestra cómo la villa de Guadalupe llega hasta la altura de la Calzada Madero, llega hasta donde están las fábricas y donde están los talleres que antes fueron labranza en las haciendas de los Lerma, los Rodríguez o San Rafael. Aquí nos recordamos la hacienda de los Fresnos, lo que antes fueron balnearios y que hoy son grandes avenidas. Aquí empieza a entenderse el Monterrey comercial, el Monterrey que está enfrente de la Colonia Libertad, el que está enfrente del Club de Leones Villa de Guadalupe, que trabajara con grandes obras por el licenciado Ignacio Antonio Flores Garza y tantos otros que ayudaron a que esta parte de Monterrey estuviera llena de obras sociales, de centros de rehabilitación física y de comercios que han dejado su producto nuevo a los regiomontanos. Pero que viene de ahí, de la Villa de Guadalupe, creciente y siempre adelante. También la vieja hacienda de San Rafael, al estar ya en la zona metropolitana de Monterrey, permite la creación del Centro de Abastecimientos y Combustibles de Petróleos Mexicanos, la Central San Rafael, que diera la noticia en la década de los 70 de explosiones o de movimientos diferentes que interrumpían el tráfico a la carretera al aeropuerto, ya como brazo distribuidor de combustibles de todo el área metropolitana. Adentro de Guadalupe, en paseo hacia otros lugares y otras situaciones por cubrir, pero también
dentro de lo que sea ya la competitividad, la globalización, la metropolización desde Guadalupe hacia todo Monterrey y sus áreas cercanas. En 1958, la mancha urbana y todo el movimiento industrial que había en aquellos años hace que el territorio de Guadalupe llegue hasta aquí, hasta donde está el ferrocarril vía Tampico, a la avenida Ruiz Cortines y Miguel Alemán. Empresas como Maseca, Mave, Agromex, Selecta, que convierten ya a Guadalupe en una zona industrial. Son empresas que en sus distintos modos y formas de trabajar requieren del ferrocarril y requieren también del cruce de caminos, de estar cerca de otros lugares que los lleven a otros más lejanos. Así Guadalupe de Villa se convierte en parque industrial, algo que seguirá ampliándose y multiplicándose a través de los años y las décadas. Otra vocación económica que tiene ahora Guadalupe en su andar por el tiempo es el autotransporte. Los trailers que cruzan de un lado a otro de la frontera y que también transitan por toda Latinoamérica y que parten de aquí, de la central de carga, del arroyo de la Talaverna, donde Monterrey con Guadalupe se hermanan como área metropolitana para sacar desde aquí productos y servicios a muchos lados. Así toma la ciudad de Guadalupe el área de autotransporte como una más de sus vocaciones económicas, como una más de las formas de vida y de trabajo para sus hijos y para las nuevas generaciones. Resulta impresionante el número tan grande de giros industriales que ya se ubican en el territorio de Guadalupe, hasta donde ha crecido su población y su territorio. Dentro de estas industrias destacan las de tercera generación, como computadoras, automotriz, ligado con otros aspectos relativos a las autopartes y a la creación de nuevos entornos. Todo en la misma parte, en el antiguo corredor que viene de la avenida Ruiz Cortines y que va hacia el Golfo de México y el mundo, en la vía Tampico. Así, Guadalupe se vuelve global, industrial y dentro del corazón del siglo XXI, atractivo y asertivo. En el año de 2008 se inauguró el Hospital Materno Infantil, que se convierte también en el primer rascacielos que existe en el área metropolitana en su parte este. Así entonces se convierte en algo integrado y lleno de desarrollo esta parte que solo era antes la entrada a la Villa de Guadalupe y que es hoy la entrada a un área metropolitana fuerte, compleja y al mismo tiempo plena en esfuerzos para seguir desarrollando. En esta ciudad tricentenaria abundan más los escenarios naturales como parques y lugares de recreo que los centros urbanos. Sigue siendo la perspectiva del Cerro de la Silla, vista desde otro lado, vista del lado, la que nos hace recordar que estamos en un territorio de una ciudad siempre al este, siempre donde empieza todo, el sol, el día, la jornada, el trabajo. Así entonces Guadalupe sigue siendo activo, pero sobre todo es ahora más verde, más ecológico, más cercano a la naturaleza. Terminamos este recorrido donde debemos hacerlo, en la Avenida Juárez, que es la más larga que
que atraviesa todo Guadalupe desde su principio junto a la antigua forma de fundar y de hacer la ciudad hasta sus límites. También a unos pasos de lo que es hoy el monumento nuevo, distinto de estas épocas, el nuevo estadio de los Rayados del Monterrey, que desde agosto del 2015 es una estrella más, un orgullo más de esta ciudad que cumple ya 300 años. León Regio se despide con la gran satisfacción y orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.